Buenas a todos, buen día. Estamos acá en nuestro día jueves, mucho frío acá Estamos ya con el frío, así que para mí es un placer poder recibirlos, que participen de este espacio, que podamos conversar, como siempre hacemos acá en WellHub, que traemos temáticas para poder hablar y poder desarrollar y que siempre se lleven algo como valor para poder llevarlo a la acción. Mi nombre es Diego Puente, yo soy el líder de Argentina en todo lo que es WellHub. Antes nos llamamos Gympass. Y para contarles un poco, bueno, tengo experiencia, estuve trabajando hace muchos años en ESPN, PageGroup, Prudential y demás. Pero lo más importante es que hace ya más de 15 años estoy impulsando todo lo que es el crecimiento y el bienestar en las empresas y impulsando el relacionamiento también con las áreas de recursos humanos. Pero lo más importante es que hoy tenemos una invitada especial y para nosotros es un honor tenerla, que es María Eugenia González. Ella es Head of Culture de People Experience de Prisma Medios de Pago. Es licenciada en Relaciones Laborales. Para contarles un poco el estudio completó su formación en lo que es la maestría de Recursos Humanos en la UADE. Actualmente es profesora. Ahora le vamos a preguntar sobre eso. Entiendo que le debe gustar mucho todo lo que es la pedagogía y demás en la Universidad de San Andrés. Con respecto a todo lo que es lo laboral, tiene más de 15 años en lo que es recursos humanos, con lo cual tiene una amplia experiencia en diferentes roles, donde se destaca en todo lo que es consultoría, estrategia de recursos humanos, transformación cultural. Muy buena en esto, se las recomiendo en todo lo que es cultural, gestión del talento y todo lo que es la formación ejecutiva. Tuve experiencias en compañías muy importantes como Unilever, BMC, Innovation y Globant, y actualmente, como les comenté, está en Prisma Medios de Pago. Y actualmente es la responsable en la compañía de todo lo que es gestión de diversidad, People Experience y marca empleadora. Así que vamos a poder también desarrollar mucho sobre eso. Pero creo que está bueno contar con Maru hoy, que nos va a dar su mirada y su opinión, como siempre solemos hacer, y poder charlar toda esta hora sobre un tema súper importante, que es el bienestar en las organizaciones, cómo se está llevando de adelante con todo lo que es el burnout, todos los temas de agenda que tenemos hoy en cuanto a lo que arrojan los colaboradores. Y nos encontramos acá siempre en esta época del año, ya que nosotros desde WellHub hacemos una encuesta global, más de 13 países a más de 1.500 líderes empresariales de 10 mercados globales, donde tenemos el fin de conocer objetivos, preocupaciones, experiencias que tienen, y en base a eso arrojamos algunas informaciones y nos ponemos a conversar sobre estos temas en agenda. Pero bueno, no los quiero aburrir más, hablé mucho y la voy a saludar a Maru, que es nuestra invitada. Y bueno, ¿cómo estás, Maru? ¿Cómo arrancaste el día? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Hoy hace frío, pero hay un sol espectacular de invierno, pero así que, bueno, a mí me gustan los días fríos, así que soy feliz en estos días, sobre todo cuando hay solcito tibio que calienta un poco el alma. Bueno, yo feliz de estar acá. Creo que conectando con lo que traes, creo que en el fondo, y probablemente las personas que nos escuchan, o por lo menos para mí, a mí me resuena esta temática, hablar de bienestar, porque creo que en el fondo lo que queremos, desde los distintos lugares en los que nos encontramos en las organizaciones o dando servicios para las organizaciones, en un punto es que exista mayor bienestar, porque entendemos que es la base para la trascendencia humana, para poder encontrarle el sentido y también cierta felicidad, ¿no? Y eso, por un lado, digamos, genera para las personas un impacto enorme, pero también para las compañías en términos de resultados y en definitiva también para la sociedad. Así que a mí me resulta un tema súper relevante. Creo que tenemos que poner a jugar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y también
la capacidad humana como para encontrarle una vuelta que nos permita tener mejores situaciones, ¿no? En términos de laborales a nivel general, pero a su vez en las organizaciones a nivel particular, ¿no? Así que nada, me encanta la invitación y me encanta poder tejer una conversación que agregue valor y que también traiga preguntas potentes para, bueno, para tener un rol de cambio, de mejora en relación a esto. Bueno, qué difícil, ¿no? El alinear, digamos, todo lo que es la cultura de una organización con toda digamos, el liderazgo per se, digamos, todo lo que es desde el número uno hacia toda la organización y tratar estos temas como el burnout, que es tan famoso hoy este término y demás, y después, obviamente desde un líder de una organización, entender el retorno, ¿no? Un poco el informe que nosotros arrojamos, digamos, en estas encuestas, lo que nos decían los número uno es de las compañías es que para poder, digamos, para poder creer en ese impactar un programa de bienestar en los colaboradores y demás, lo importante era, lo que veían ellos era lo que les gustaba ver también era que eso impactaba mucho en la productividad, en el negocio y demás. Pero bueno, obviamente hoy los colaboradores ponen ahí en primer lugar todo lo que es bienestar. Antes era, obviamente, todo lo salarial y demás, que sigue siéndolo, pero bueno, hoy aparece este nuevo requerimiento. Ahí, Maru, preguntarte, Yo ¿no? creo que... Volver a la pregunta de... Sí, perdón, Diego. No, te quería preguntar a ver cómo ves vos de la parte cultural de las organizaciones, cómo ves la alineación, digamos, entre la cultura y los líderes, qué papel crees por qué crees que las empresas son las responsables, digamos, de llevar adelante esto. En primer lugar, entiendo que es súper desafiante y entiendo que, y por eso creo que está bueno que tengamos estos espacios de intercambio que nos agreguen variables, mirada, para abordar algo que es complejo. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, recién dijiste Unilever y me acordé que hace entre 10 y 15 años yo trabajaba como HRP en Unilever y nos tocó hacer un squad de equipo interdisciplinario para poder armar el primer programa de bienestar, wellness en Unilever, que venía de Londres. Entonces, y me acuerdo que fue la primera vez que vi, porque hasta ese momento yo trabajaba mucho con el equipo de servicio médico y pensando en bienestar, súper orientado al bienestar físico, ¿no? En ese momento la mirada estaba muy enfocada al físico. Y fue la primera vez que llegó este modelo, que era un modelo que para mí fue nuevo en ese momento, que tenía que ver con el bienestar emocional, el bienestar espiritual. Y me hice la pregunta, como, ¿por qué la compañía tiene que pensar en estas dimensiones? Para mí lo espiritual o lo emocional siempre fue relevante desde que soy pequeña, pero bueno, y para mí recién lo charlamos, yo creo que tenemos que empezar desde esa pregunta, ¿por qué las compañías tienen que hacerlo a priori, partiendo de un supuesto de que también es algo que las personas deben gestionar y deben poner en agenda de forma individual? Sobre todo porque si lo pensamos en el extremo, de que las compañías tienen que hacerse cargo de eso, estamos pensando desde un lugar tal vez paternalista o desde un lugar donde no estamos poniendo en valor la subjetividad y lo individual de cada persona. O sea, el bienestar no es general, no es genérico, y tenemos que poner el acento a lo que le sucede en esta singularidad a cada persona. Y por eso es que yo creo que a priori podemos pensar que el bienestar es responsabilidad individual y de la autorregulación, del autoconocimiento y del autocuidado también en pos de esto. Pero bueno, por otro lado, si queremos tener organizaciones que sean sostenibles en el tiempo, y ahí es donde entra una mirada de CEO, y está buenísima la mirada, y está buenísimo el reporte que nos trae también esta mirada, donde, bueno, evidentemente a los CEOs les importa el bienestar, y obviamente que ahí se puede cruzar un tema moral, un tema ético en relación a esto, que algunos CEOs podrán considerarlo como variable,
Pero después, por otro lado, está la sostenibilidad del negocio. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estudié Relaciones de Trabajo, en ese momento, hace 20 años, no había este pensamiento directo entre bienestar y productividad y por ende resultados. Esa lógica era bastante incipiente y me tocó estudiar un montón, como bueno, ¿cómo voy a justificar que tener una buena gestión de talento, una buena gestión de recursos humanos se traduce en un mayor bienestar y por ende en mejores resultados? Hoy, por suerte, ya esta discusión quedó lo suficientemente madura para que no tengamos que arrancar desde ahí. Y creo que en el post-pandemia, bueno, o sea, los niveles de temas que tuvimos en todas las organizaciones en relación al bienestar emocional, sobre todo, que se coló, ¿no?, en la agenda, ya esa conversación creo que ya está saldada en un punto. Obviamente que no por eso tenemos que volver a hacernos la pregunta, porque ahí es donde encontramos un buen balance entre lo que deben hacer las personas y lo que debe hacer la organización en pos de ese bienestar. Y en el medio están los líderes, porque los líderes son los que crean contextos para que las personas se desplieguen y, en definitiva, que es la base de la cultura, ¿no? O sea, la cultura es una, ¿qué es la cultura? Es a veces una pregunta muy simple y difícil de responder, pero básicamente tiene que ver con la interfaz y las interacciones que tienen las personas, y eso genera un tono, un tono emocional y por ende un tono en términos de resultados de un grupo de personas, ¿no? Y el líder tiene un rol importante, y sobre todo en esta lógica de buscar mayores niveles de autonomía en pos del autocuidado y en pos del bienestar. Muchas personas llegan a las organizaciones con cierto nivel de autoconocimiento, cierto nivel de autoindagación, y en ese caso está buenísimo porque son personas que por ahí tienen más herramientas para poder gestionar su propio bienestar, pero también te encontrás con personas que tal vez nunca se hicieron la pregunta, tal vez no saben leer cuando el nivel de exigencia está llegando al rojo, que es la antesala de un burnout. Entonces, pensando en la sostenibilidad de negocio y en la preocupación también de cómo generamos resultados en la organización, no solamente para este año, sino para los próximos 2, 3 años. Y bueno, ahí las organizaciones pueden ocupar un rol en pos de dar herramientas para las personas que, que les permita también esta autogestión. Ahora, es importante pensarlo de esta manera, en cuál es la responsabilidad individual, porque si no caemos, como decía, en este otro lugar que es presentar en bandeja algo que en definitiva estamos, para mí, subestimando a las personas. Muchas veces yo doy clases, como decías, en el máster de recursos humanos en San Andrés, que me fascina, o sea, me encantan los espacios de reflexión y me encantan los espacios que nos permiten también cuestionarnos algunas cosas que tal vez las tenemos muchas veces en automático. Y hay algo que creo que muchas veces caemos no solamente en áreas de recursos humanos, sino en gestión de equipos, de liderazgo, en subestimar a las personas y tratar a las personas como niños, como niños, como niñas. Entonces, está bueno pensar para mí esto, bienestar atravesado por cuál es la responsabilidad individual y después cuál es la responsabilidad colectiva, y ahí como equipos de recursos humanos sí tenemos la posibilidad de poder intervenir para que ese círculo sea más virtuoso y que permita, viste, este ganar-ganar entre lo individual y lo colectivo o lo organizacional, ¿sí? Así que, bueno, respuesta larga, eh, creo que es desafiante. Creo que si lo miramos para atrás, o lo miro para atrás en estos 20 años que me tocó desde la facultad, cómo fue evolucionando este tema, este mindset respecto a esto, creo que ya hay conversaciones que ya avanzamos, pero bueno, ahora se presentan nuevas conversaciones, nuevos dilemas y nuevas tensiones en relación al mundo del trabajo. Y yo también traigo qué pasa con el trabajo virtual. El año pasado Gartner sacó un estudio que para mí estuvo buenísimo, que tiene que ver con los niveles de burnout, que en ese estudio, que fue también a nivel global, ven que los síntomas de burnout están en ese estudio que hicieron en el 30% de las personas. Y cuando hacían la pregunta, el doble clic de si trabajo virtual o remoto, el 28%
para personas con trabajo remoto era el 28, con lo cual tampoco cambiaba, tampoco la discusión hoy está en trabajo virtual o no, que esta es una polémica en este momento, pero lo que quiero decir es que hay algo de base estructural que tenemos que revisar porque evidentemente está generando muchos niveles de ansiedad y de malestar. Y sí creo que la clave es no pensar recetas mágicas, no pensar recetas genéricas, apelar muchísimo a lo individual, lo que cada uno trae y necesita para poder estar en equilibrio o en bienestar, y pensando el bienestar de manera sistémica, ¿no? No pensando solo, como hace 20 años, que era este bienestar físico, sino también integrando el bienestar emocional, también integrando qué significa el bienestar profesional, porque acá, digo, sí en las organizaciones también tenemos la posibilidad de desplegar y habilitar el desarrollo y el desarrollo profesional y la valoración individual. Y cuando miramos sistémicamente, yo siempre pienso, hay una parte en la que tenemos que volver a las bases, porque a veces sofisticamos tanto las cosas que nos olvidamos de lo que nos hace humanos, y el trabajo, en definitiva, lo que nos permite generar bienestar es tener claro hacia dónde vamos, tener claro qué tengo que hacer, qué se espera de mí, la valoración respecto a eso y una buena interfaz de equipo y con mis líderes, ¿no? Entonces, estas cosas son las bases que nos permiten también asegurar cierto nivel de bienestar. Pues si no, lo supeditamos a qué pasa con la meditación, qué pasa con el gimnasio o esta parte que es concreta, que nos ayuda, pero si esto otro no está resuelto, que es tener claridad hacia dónde vamos, sentir de alguna manera que lo que hago tiene un aporte en la organización y en los resultados de la organización, después estamos queriendo como tapar el sol con una mano. Yo lo que creo es que tenemos que mirarlo sistémicamente para entender qué es lo estructural que tenemos que de alguna manera atender para que eso sea mejor y esta cultura facilite todo eso. Y por otro lado, bueno, qué herramientas podemos dar a las personas en los equipos para poder generar también buenos hábitos que permitan que esto dialogue de manera positiva o asertiva, ¿no? Bueno, respuesta larga, pero completa. No, está muy bien, súper interesante y súper completa y creo que es un tema que da mucho para hablar, pero gracias Mario, excelente. Yo me quedé con dos cosas ahí que te quería preguntar. Mencionaste el tema de salud mental, que forma parte de esta versión holística que vos estás contando que hoy cambió después de 20 años en lo que es bienestar. ¿Vos crees que los líderes, digamos, en las organizaciones están preparados y las colaboradores para poder tener una charla sobre esto y poder entender y llevar todo esto hacia una estrategia, como vos comentabas, digamos, de bienestar y demás, un tema tan en boga, ¿no? Sobre todo, por lo menos en el mundo, pero en Argentina con estos últimos años, ¿no? La respuesta para mí es ni. Creo que en particular en Argentina, viste que nosotros consumimos mucho terapia, entonces hay algo, tal vez pensando en Argentina versus otras latitudes, que tal vez hay algunas más herramientas de autoindagación y de autogestión en relación al mundo emocional, que tal vez en otros países puede ser un poquito más complejo. Yo creo que en Argentina la respuesta es ni, porque primero es un tema que a nivel social, digo, no fuimos educados, ¿no? Para poder gestionar y para poder conversar asertivamente de lo que nos pasa. Por otro lado, sí hay algo para mí interesante en Argentina en relación a esto que decía de terapia como algo tan naturalizado en un punto. Lo que pasa es que es como ese espacio íntimo, privado, trasciende la conversación profesional en un ámbito profesional, ¿no? Y ahí es donde digo, creo que hay algunos líderes que tienen herramientas para hacerlo y creo que hay algunos líderes que aún no las tienen y que probablemente la forma de abordar de manera más adecuada estos temas que son delicados y sensibles es cuando uno puede hacer un propio proceso individual. Entonces, yo lo que digo es, no hay transformación cultural, yo digo, me atraviesa mucho el tema de transformación cultural, si no hay transformación individual, no hay transformación personal. En un punto,
y llevo esto mismo a una buena conversación entre líder, liderado. Digamos, es difícil tener una conversación emocional o con tinte en línea con lo que nos pasa emocionalmente, si nunca navegamos ese mundo, ¿no? Si no conocemos de qué se trata eso. Así que yo sí creo que hoy también lo interesante es que también las nuevas generaciones tienen otros chips en relación a esto. Y yo en particular fui a una escuela Montessori, entonces todos los días tenía el cómo me siento hoy, tenía como algunas prácticas en relación a esto, pero bueno, entiendo que no es algo generalizado y, y es un punto que como sociedad estamos dando como primeros pasos. Estamos en primaria en estos temas y sí creo que, bueno, es un tema que a nivel organización está trascendiendo, como decía, lo individual y ya digo, aparecen situaciones en las que tenemos que hablar de esto. En particular, por ejemplo, en Prisma, después de la pandemia, vimos la necesidad de poder abordar estos temas y generamos espacios que les llamamos espacio de escucha para acompañar situaciones específicas que hoy trascienden. Y hoy, por ejemplo, no sé, hay momentos críticos que yo creo que están bastante desatendidos en el journey de, de una persona en una organización, como por ejemplo los momentos de fallecimiento de algún familiar, etcétera, y que son esos momentos tabú en los que son difíciles de abordar o difíciles de conversar, y está bueno atenderlos, porque son momentos complejos para las personas y que creo que hacemos la diferencia también en un entorno cuando hablamos de esto y cuando lo integramos en la conversación cotidiana. Perfecto. Y yo creo que, obviamente, como decía anteriormente, da mucho para hablar este tema. Pero bueno, ahí justo nos están poniendo el código QR para descargar el informe, un informe que nosotros hicimos y que obviamente se basa mucho en el liderazgo, ¿no? Y ahí, y en ese informe nosotros, y es donde yo me quiero meter ahora, ¿no? Que es la segunda parte, ¿no? O sea, uno que ya tiene, vos hablaste de estrategia, hablamos de liderazgo, en este informe hablamos mucho de los número uno, de qué piensan, una estadística que poco lo que vos hablás es que empieza en uno, pero los CEOs piensan que el 60%, el 60% de los CEOs de toda la encuesta que hicimos, ahí cree firmemente que el bienestar está en la responsabilidad también de la empresa, que me parece que coincido con vos, Maru, que es un mix, tiene que empezar por uno. Y algunas estadísticas más, como el 80% indica que el rol de su programa de bienestar es positivo, el 89% de los colaboradores afirma que solo consideraría trabajar en empresas donde este elemento es realmente prioritario. En la última estadística lo que vemos es que los colaboradores, es un poco lo que comentaba, ¿no? Viste que los colaboradores hoy, la trascendencia de todo lo que es el bienestar está a la misma medida de todo lo que es lo salarial y demás, y lo consideran súper importante en las organizaciones tener esto. Entonces hablamos de estas cuestiones, ahora me meto en una segunda etapa que es la parte del retorno, ¿no? ¿Cómo medimos esto, las organizaciones? ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Vos hablaste de una estrategia, de un camino, de que tiene que tener un valor, de un porqué. Me gustaría meterme un poco en esto y conocer tu mirada, Imaru, sobre el retorno y sobre cómo podemos proyectar esto, ¿no? Y medirlo. Para mí, como también mencionaba antes, tenemos que mirar estas cosas de tanto a nivel diagnóstico, el poder plantear dónde estamos, porque esa es la forma de medir, cuando uno entiende cuál es la situación actual y hacia dónde quiero ir, ¿no? Yo creo que en esas mediciones es importante el poder mirar sistémicamente la organización, porque no voy a tener solo un indicador que me diga cómo estoy y hacia dónde quiero ir, sino una serie de indicadores. Y esta serie de indicadores debe pensar o debe considerar a las personas, a los momentos de las personas, porque también en esto de qué pasa en los distintos momentos de las personas en las organizaciones. Después tenemos que mirar resultados de negocio, qué estamos generando como equipo,
cuál es la satisfacción de nuestros clientes, porque si no pensamos esto a nivel sistémico, nos vamos a enfocar en una pata que no nos permite la sostenibilidad. Si partimos de la premisa de que lo que buscamos como organizaciones es esta sostenibilidad de negocio, que eso significa ser cada vez más competitivos, en el entorno competitivo de clientes, de competidores, etcétera, el poder generar una propuesta de valor que pueda ser sostenible. Y dentro de esa propuesta de valor, pensamos en las personas y en esta interacción de las personas. Entonces, cuando miramos estos indicadores desde un lugar sistémico, es que podemos ver evolución y podemos decir, bueno, valió la pena todo lo que trabajamos desde lo cultural o desde puertas para adentro como organización, porque estamos generando también estos revenues que queremos y este EBITDA que necesitamos para que esto sea sostenible, ¿sí? Y yo creo que también en estos indicadores siempre tenemos que combinar indicadores cualitativos e indicadores cuantitativos, porque muchas veces también esto es complementario y necesitamos mirar a la organización desde un lugar complementario, que es lo que nos va a traer una realidad más completa respecto a cómo estamos y hacia dónde vamos. Así que eso diría, tenemos que cuidar también los indicadores de negocio, y es interesante poder mirar las compañías que, bueno, en nuestro caso medimos NPS como un indicador importante, que entendemos que tiene que ver con cuál es la satisfacción de las personas como un indicador a nivel general, y después medimos otros indicadores, ¿no? Pero cómo eso se conjuga en relación a los resultados que generamos como compañía. Y mirar, entonces, es interesante porque uno ve la relación que hay entre la satisfacción de las personas con el impacto que generamos ahí en el negocio, ¿sí? Y en particular, yo lo que sí creo es que este retorno se va a reflejar en la medida que vos, como estrategia de negocio, definas hacia dónde qué querés lograr, y por ende, con quién lo vas a lograr y de qué manera lo vas a lograr para que esto sea sostenible, ¿sí? Eso, está bueno mirarlo siempre de manera sistémica. Lo bueno es que en este estudio que leía me pareció espectacular y creo que también tiene que ver con los avances, que es el valor que le dan los CEOs a esto, al bienestar en general, porque también entienden de que es necesario y para esta sostenibilidad el cuidado de las personas, ¿sí? Obviamente, como dije, lo individual es importante, pero no, las compañías generan contextos para que las personas puedan fluir en una organización y que, bueno, que se conecta de forma directa con los resultados que puede tener esta organización, ¿no? ¿Qué datos crees que pueden llegar a ser importantes para poder llevar adelante este retorno? Los datos, entonces, como decía, de negocio, la sanidad de negocio en términos de revenues, EBITDA, porque ahí es donde vemos cuánto estamos invirtiendo en las personas y qué resultados estamos teniendo, ¿no? Y después las encuestas que uno puede hacer, esto porque es lo que permite, como decía, la sostenibilidad. Pero después está bueno que miremos cuáles son cualitativa y cuantitativamente los indicadores que tenemos en base a las personas y en particular de satisfacción general y específicamente en términos de bienestar, pero mirándolo sistémicamente. ¿Por qué? Si vemos que no son las encuestas que podamos hacer sobre experiencia de las personas, donde tenemos que combinar qué pasa con el liderazgo, con la comunicación, qué pasa con el equilibrio que tienen las personas en un entorno de trabajo, qué pasa con la posibilidad de desarrollo, sino que tienen las personas en la organización. Nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿cuánto perciben las personas que la organización está comprometida con el bienestar? Y ahí yo creo que hay un punto que es de percepción, pero que también tiene que ver con la narrativa que generamos en una organización respecto al bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? En esta subjetividad de lo que las personas valoran, esto que también traía, así que las personas y las nuevas generaciones valoran casi a nivel equitativo o igual las condiciones salariales con la posibilidad de estar en un entorno
que pueda ser de equilibrio o con cierto nivel de bienestar. También en línea con esto es una percepción de subjetividad, y cuando vos como organización decís, esto para mí es relevante, lo que estás haciendo es legitimando eso como comportamiento. Y para mí esto no es menor porque hace también a lo que uno percibe en una organización. ¿Se entiende? Está lo concreto, que es las herramientas concretas que me dan. Está mi líder y, y el role model, que significa lo que veo en la acción, porque digo, uno puede también estar declarando algo como organización, pero si no lo vemos en la práctica, es muy difícil que esto pueda ser creíble, ¿no? Pero también está la narrativa de la organización diciendo, esto es relevante, el bienestar es relevante para nosotros, ¿sí? Y eso de alguna manera también se transforma en cultura. Cuando lo planteamos como valor y lo planteamos como norte, ordena también a la organización, ¿sí? Le da un espacio de bienestar, que es algo que para nosotros también es importante como profesionales, y bueno, en particular en Prisma Medio de Pago lo estamos trabajando de forma activa, y creemos que este punto es de valor, que es qué narrativa contamos y nos contamos en nuestra propia identidad respecto al lugar que ocupa el bienestar en la organización. Y Maru, vos hablaste de diferentes cuestiones o datos que tenemos que mirar y demás. Nosotros vemos mucho el tema de la rotación, de la atracción de talento, esto que hablábamos también de que es tan importante y el 89% considera importante tener un programa de bienestar. Y lo que estoy ahí, lo que te quería preguntar es nuestra estrategia de bienestar para atraer y retener talento de alto rendimiento. ¿Vos creés que esto también hoy juega una preponderancia, digamos, en las compañías, ya que los colaboradores hoy exigen, digamos, y es algo tan importante dentro de las organizaciones y dentro de lo cultural? Definitivamente, la verdad es que cada vez más lo venimos viendo en los últimos años, ¿no? Y a mí me parece espectacular esto que se llamó hace un tiempo la guerra de talento. Digo, me parece espectacular porque le da mucho más poder a las personas para elegir dónde quieren ir, y ya no es la compañía eligiendo qué talento se quiere traer, ¿no? Entonces, en este poder o esta soberanía que pueden tener las personas para elegir un lugar para trabajar, bueno, aparece otra conversación, que es qué propuesta de valor tengo para dar. Y con esta tendencia que las personas están eligiendo, mirando o haciendo algunos doble clics, que estos doble clics pueden generarse por la conversación de talent acquisition, teniendo la conversación con la persona en un proceso de selección, pero para mí lo más valioso es lo que sucede con esa persona conectando con todos sus amigos, gente conocida, antes de ingresar a una compañía, y preguntando como cómo se vive, qué significa ser parte de esta organización. Con lo cual, digo, me parece espectacular porque nos obliga como organizaciones a repensar y a poder tocar como las verdaderas teclas para generar bienestar, ¿sí? Y no es solamente lo que uno puede contar desde un lugar más superficial, sino también el día a día. Entonces, volviendo a esto, creo que el bienestar tiene una dimensión como mucho más profunda y estructural, y también tiene una dimensión mucho más concreta, que es, bueno, acciones concretas, beneficios concretos y dinámicas concretas del día a día, pero que son muy relevantes para atraer talento. Y sobre todo, si pensamos en el retorno que queremos y que necesitamos y cómo se conecta con la sostenibilidad, las compañías necesitan tener al mejor talento posible dentro de las organizaciones. Y eso nos requiere, naturalmente, que ese mejor talento probablemente también es demandado por otras organizaciones, mis competidores, otros competidores de otra industria que también con quienes en el mercado laboral competimos por talento. Bueno, en ese caso también nos obliga a revisar cuál es la propuesta de valor. Y no es desde lo que nosotros diseñamos en recursos humanos, sino desde lo que sucede realmente en el día a día. Por eso nos obliga a estar revisando cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestras prácticas, porque en el momento de que una persona esté por ingresar a un trabajo y haga un par de llamados y diga, bueno, a ver, ¿de qué se trata? No está en este ejercicio que hicimos de
solamente de definir cuáles van a ser los beneficios, sino que es una combinación de cosas. Así que definitivamente es relevante, y no solamente en el momento de seleccionar o de atraer talento, sino también de la sostenibilidad en la fidelización de ese talento. Y que ya no hablamos más de retención, porque digo, también plantea como esta idea de que las personas no eligen, y la verdad es que hoy en día las personas están eligiendo dónde ir a trabajar. Obviamente que cuando también decimos esto, pensamos en que hay una parte del mercado laboral que lamentablemente tiene menos posibilidad de decidir. Y eso, digo, también está bueno mencionarlo, porque si no pareciera que estamos de alguna manera idealizando algo que tal vez no es tan representativo. Pero bueno, entendemos que hay un segmento de la población con capacidades demandadas en el mercado laboral que naturalmente van a pedir, van a necesitar y van a exigir a las organizaciones que podamos atender temas como estos que tienen que ver con bienestar para sostenerse en una organización también, ¿no? Y esto obviamente que me tocó cuando yo trabajaba en Unilever, trabajar en fábricas, y ahí vi de forma mucho más directa, porque por ahí en roles o en compañías que tienen un tipo de trabajo que no es tan físico o manual, por ahí el trabajo remoto te resuelve algunos de estos temas o no, pero sí el ausentismo en espacios que son físicos, bueno, tiene un impacto de forma muchas veces directa en la productividad que logro en el día a día o a nivel de resultados en general. Entonces, sí entendemos que este tema de bienestar se conecta de forma directa también con los resultados en relación a temas más subjetivos como la moral, el ánimo que puedan tener las personas, pero por otro lado, que tiene un impacto de forma directa en estos resultados, ¿no? En la productividad y en la rentabilidad que las organizaciones pueden alcanzar. ¿Crees que esto se está comunicando de manera efectiva, digamos, la comunicación interna? ¿Cómo lo ves vos en las organizaciones? ¿Cómo se está comunicando este tema, ¿no? En general. El bienestar. Yo creo que a veces hay un poco de miedo de hablar de esto, porque obviamente convivimos en ambigüedad, o sea, uno habla de bienestar, pero son cosas que, digo, ninguna organización tiene el 100. Digo, nadie gana el 100 tal vez nos acercamos un poco más al 100 y en momentos esto es dinámico. Hicimos algo, pasó algo que no está adecuado. Entonces, yo creo que hay un poco más como de prudencia / miedo de hablar de esto. Yo creo que tenemos que poder hacer afirmaciones más contundentes, y creo que falta un poco más en relación a esto, porque pero también con cierto nivel de humildad, porque, bueno, queremos esto, en algún momento vamos a, cualquiera de nosotros, aún con el compromiso altísimo que podemos tener sobre este tema, la podemos pifiar o podemos hacer algo en detrimento de ese bienestar propio o del equipo o de las personas con las que interactuamos. Y sí creo que falta en las organizaciones ser como un poco más contundentes a la hora de hablar de esto, ¿no? Yo creo que un poco es resultante entre los tabús que tenemos, los miedos de hablar de esto, y bueno, me va a implicar que después me van a señalar la inconsistencia. Entonces, también es verdad que yo sí veo que desde que cuando empezás a comunicar mucho más fuerte esto, sí noto que las personas después reclaman desde un lugar de, no, bueno, la compañía dice que hay bienestar, pero en realidad, y a veces te genera como este impacto negativo, que a priori parece negativo. Yo creo que es parte de esta construcción. Cuando uno plantea y dice, bueno, esto es un objetivo para nosotros, si queremos trabajar en ese sentido, también te permite entender que es una dirección, que no es alcanzable, si no sería idealizado, ¿no? No es 100% alcanzable, es conectarnos lo más posible, y entendiendo que también como el ser humano se va transformando, entonces también es dinámico y también nos obliga a estar escuchando todo el tiempo qué pasa, qué atenta contra el bienestar, qué necesita
el ser humano en este nuevo momento. Yo creo que hoy con IA o sea, en 5 años realmente el trabajo va a cambiar de manera drástica, y eso es asustador en una primera o en una dimensión. Por otro lado, es aliviador porque ya hay un montón de temas operativos que lo estamos pudiendo resolver en muchísimo menos tiempo, y eso nos trae hoy un beneficio de corto, pero bueno, en 2 minutos con 50 van a aparecer nuevos temas, y creo que tenemos que estar atentos, sensibles y lúcidos para identificar qué necesitan las personas y qué necesita el negocio para poder generar, buenas estrategias en pos de la sostenibilidad, ¿no? Tú diste un tema que te iba a preguntar, que es el tema de la IA, ¿no? Y lo que se viene, cómo nos anticipamos a los temas de salud y bienestar de los colaboradores. Yo creo que puede llegar a ser, obviamente, una buena herramienta, digamos, el día de mañana para que pueda ser transversal a toda esta estrategia que pueden hacer las organizaciones. Yo ahí tengo por ahí una última pregunta, que ahora nos vamos a un pop-up que va a aparecer con 2 preguntas que les vamos a hacer a la audiencia. Por ahí un caso práctico, ¿no? ¿Qué harías, Maru, si te encontrás con un colaborador que quiere dejar la compañía y que el colaborador viene, mal o bien, digamos, correcta o incorrectamente, a quejarse de que la compañía no le está brindando el bienestar que él requiere, o que no está haciendo nada a través de atrás del bienestar? Salgamos de Prisma, ¿no? Este es un caso hipotético de si vos estás en cualquier compañía, para no nombrar compañías, ¿no? ¿Qué harías vos de todos estos valores que nos estás trayendo? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías a este colaborador? Está buena la pregunta. Probablemente le ofrecería tener un café, tener una conversación y tal vez entender en qué momento se encuentra, ¿no? Porque probablemente para que alguien venga a quejarse, seguramente pasaron algunas cosas a quejarse o tener una conversación, pasaron algunas cosas hasta que eso suceda. Y yo creo, a mí por lo menos me resulta muy valioso cuando aparecen estas personas valientes, porque muchas veces nos traen cosas que no solamente le impactan a una persona. Entonces, lo primero que diría es abrir los oídos, las antenas de la intuición también, y tener una conversación sincera y probablemente contenedora para esa situación. Después lo otro es ayudar a la persona a entender qué es lo que le pasa, porque muchas veces hay algo, esto que decía, que es, bueno, acompañar cómo las organizaciones también acompañan a las personas a detectar qué es lo que necesita. Sí, porque el bienestar también, o la falta de bienestar, puede venir por varios lugares, ¿no? Si hay un tema también de que le cuesta, que esto es algo bastante común, a las personas les cuesta poner límites respecto a su trabajo, su demanda de trabajo, etcétera. Entonces, si hay un tema individual que tiene que ver con el trabajo en sí mismo y cómo se construyen también esos límites, que esos límites en general están mucho más vinculados con la propia autogestión y el propio autoconocimiento de hasta cuándo puedo llegar y cuándo necesito descansar, cuándo necesito decir, esta vez no voy a la oficina, o si puedo pedirlo, o si necesito tomar vacaciones, o si necesito un break. Entonces, eso finito es muy individual, y no podemos delegárselo a nadie, ni a ningún líder, ni a ninguna organización, porque la energía es una capacidad singular, ¿no? Entonces, trataría de acompañar a esta persona para entender qué es lo que le pasa, desde dónde surge esta falta de bienestar, si es un tema individual, si es un tema específico de la organización, que ahí hay una dinámica de equipo, hay una dinámica de líder con su líder, eso. Y dependiendo de por dónde vaya, obviamente que si hay otros temas que trascienden por ahí la situación individual, me imagino que es indagar un poco más, si hay un tema también por ahí de su líder, si hay un tema de equipo, para tener una mirada un poco más completa de lo que le pasa y pensar en alguna resolución, y ahí por ahí sí tiene que intervenir
tal vez el equipo de recursos humanos o su líder, como para encontrarle alguna respuesta a eso. Lo que sí es importante cuando viene alguien, obviamente, después poder generar una respuesta a eso que sucede. La verdad es que, y por otro lado, digo, muchas de estas conversaciones también tienen que ver con que nos da matices, nos da información para poder enriquecer tal vez nuestra propuesta de valor, lo que estamos haciendo, lo que hace sentido, lo que no hace sentido. Aprovechamos a preguntarles, ¿conocés sobre lo que estamos ofreciendo en términos de bienestar? Sí, no. ¿Conocés sobre las herramientas? Porque ahí también nos da un termómetro de cuánto está siendo, bueno, eso, utilizado lo que estamos ofreciendo y también nos permite hacer un check de esto, de usabilidad, etc. Muchas veces es un poco lo que hablamos de la comunicación, ¿no? De que muchas veces no impacta de la manera que tiene que impactar. Muchas veces también hay que tener una charla a nivel liderazgo para poder transmitir cuál es la idea de la organización para que sea más clarificada y tenga más, digamos, una apertura o visión de lo que puede llegar a pasar el día de mañana. Súper interesante tu respuesta, Maru, gracias. Me pareció que estaba muy bueno. Acá hay algunas preguntas de la audiencia. Antes de ir al pop-up, voy a hacer una pregunta rápidamente ahí, Maru, que es, ¿qué rol juega el estrés financiero en el bienestar integral? ¿Cómo lo abordan? Creo que ya hablamos un poco de esto, pero ahí sí podemos, es para vos, Maru, así que sí, el rol de estrés financiero en el bienestar integral, a ver cómo se aborda en general. Yo creo que de nuevo creo que no es lineal. Sí creo que hay organizaciones que pueden estar mucho más exigidas, hay industrias que también te marcan un ritmo o un momento de la organización donde ese estrés financiero puede impactar en el bienestar, pero la respuesta diría que va a depender de la organización, de este grupo de personas, y es importante entender cuáles son las características específicas de esas personas, porque no podemos diseñar a nivel receta genérica un programa de bienestar o una intervención adecuada en pos de bienestar en una organización sin entender promedio de edad, género que tienen las personas, momento de vida en el que se encuentran las personas, momentos del año, porque también lo financiero naturalmente me remite a qué pasa con los momentos que suceden en la organización y sí creo que es cómo encontramos ese balance cuando hay mucho estrés en determinados picos de momentos para poder ecualizar la demanda y probablemente el estrés, ¿no? Pero sí creo que es dando herramientas, en algunos casos enseñando a las personas sobre cómo gestionar esto, y bueno, y estando cerca de las personas. Para mí esto es importante. A veces en recursos humanos yo soy un poco crítica con esto, que vamos llevando nuestras recetas mágicas de un lugar al otro sin entender qué hace sentido a este grupo de personas que gestionamos. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, nos quedan 9 minutos que vamos a aprovechar a poner ahí en pantalla, Maru, para la audiencia vamos a poner un pop-up con dos preguntas súper interesantes para que puedan contestar. Por favor, la audiencia si las pueden responder. Voy a hacer un poquito de silencio, Maru, ahí 2 minutos para que tengan el tiempo para responderlas. Y ahí volvemos con unas conclusiones, cierre final. Dale, dale. Recuerden ahí también que pueden descargar el reporte completo del informe que hicimos a más de 1.500 líderes a nivel global en 10 mercados diferentes para poder tener diferentes estadísticas y datos que nos arrojen y poder entender bien cómo estamos con respecto a esta temática. Obviamente hay datos en Argentina, así que también súper valorables, así que después esto
lo pueden descargar. Pero bueno, Maru, ahí volvemos con los últimos minutos de este espacio. Yo la verdad que estoy súper interesado, digamos, en toda tu visión y todo lo que nos estás compartiendo. Creo que nos va a ayudar mucho a todos para poder poner en buenas prácticas y demás y llevarlo adelante en todas las organizaciones. Pero bueno, ahí por ahí para cerrar y hacer como un marco final y los últimos minutos, Maru, quería consultarte a raíz de todo lo que conversamos y demás, cuáles son tus conclusiones o para que la audiencia se pueda llevar, digamos, un mensaje fuerte y lindo de todo lo que estuvimos conversando. Vale. Lo primero que diría es, hay una relación directa entre el bienestar y los resultados de la organización, que podemos verlo cualitativamente y cuantitativamente, que está bueno medirlo, que está bueno poder envisionarlo y poder plantear cuál es la postura de la organización respecto a esta temática de bienestar y cuáles son las dimensiones en las que vamos a trabajar en pos de esto. Mi recomendación es poder tener una mirada sistémica, abordando las dimensiones físicas, emocional, económica, profesional y de dinámicas de equipo que hacen también a la cultura. Entonces, abordarlo de esa manera y siempre pensando en la dimensión individual, es decir, en la persona y el rol activo que tiene que tener las personas en pos de esto, y a nivel organizacional, en crear contextos que puedan ser favorables. Después lo otro es no buscar recetas mágicas, sino conectar con las personas, conectar con, digamos, con la escucha de lo que las personas en cada organización requieren, necesitan, para poder diseñar acciones, iniciativas, siempre testeando, probando, midiendo impacto de esas acciones, que van a ser específicas de esas acciones, y siempre combinando, entonces, al final, todos estos resultados con los resultados de negocio, el EBITDA, los revenues que la organización pueda tener, porque eso nos trae también la mirada de sostenibilidad de la organización. Así que un poco esa sería la conclusión de esto, y también esto, el pedido, la recomendación de no enamorarnos de nuestras propias ideas y soluciones, que eso nos pasa mucho, sino estar más atentos a lo que necesitan las personas, lo que necesita el negocio y la organización, y encontrar seguramente aliados, y probablemente el CEO debe ser el principal aliado de esto, entonces encontrar la manera de que esto pueda ser relevante para la estrategia de la organización. Muchísimas gracias, Maru. Yo desde mi lado, que te lleven esta frase que lo que es bienestar no es un costo, sino es una inversión, y aprovechen este bienestar y lo que les da a las organizaciones, y me quedo con ese mensaje tuyo, Maru, de primero empieza por uno y que las organizaciones también puedan generar estas herramientas para que uno lo pueda desarrollar y llevar adelante. Inviertan, me refiero a inviertan en el bienestar, en el futuro de lo más preciado que son los colaboradores de las organizaciones. Gracias, fue un placer haber compartido este momento con vos, Maru, y con toda la audiencia, y bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, gracias, que sigan muy bien. Adiós, adiós.